Hola, hoy vas a conocer las áreas culturales del México antiguo, que habitaron desde el año 2500 a.C. a 1521 después de Cristo. El eje Civilizaciones, el tema Panorama del período. ¿A qué le llamamos México antiguo? En términos generales, incluye los hechos y los procesos sucedidos entre la llegada de los primeros pobladores de nuestro territorio hace cerca de 11,000 años y la caída del último gran señorío indígena, el mexica. Hace 35,000 años aproximadamente, durante el período paleolítico, pequeños grupos de cazadores empezaron a poblar el continente que hoy conocemos como América. Hacia el año 2500 antes de nuestra era, se originan diferencias sociales y culturales entre los diversos grupos que habitaban las zonas que actualmente cubre México. En algunos prevalecieron sus costumbres como cazadores-recolectores y otros continuaron recorriendo la parte norte de nuestro país como nómadas, mientras que algunos más se establecieron en la parte central y sur, en aldeas de forma permanente, logrando el sedentarismo. Dependiendo de las condiciones del terreno y la abundancia de cosechas, algunos de estos pueblos aumentaron su población y su organización social se hizo más compleja. Con el tiempo, algunos llegaron a influir política y culturalmente sobre sus vecinos y establecieron sistemas de tributación a quienes dominaban. Atendiendo a las condiciones de los sitios donde vivieron los pueblos y las creaciones materiales o inmateriales de los grupos humanos que los habitaron, es decir, su cultura, se proponen 3 regiones culturales para agrupar a los pueblos que se asentaron en nuestro actual territorio: Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. El norte del México antiguo, Aridoamérica y Oasisamérica. El norte de Mesoamérica. Comienza a poblarse el área norte del México antiguo en el Paleolítico 30,000 a.C., parte de la era glaciar. Los hombres vivían en cuevas o campamentos al aire libre. Se dedicaban a la caza, pesca y recolección. Desaparecen las grandes especies debido a la caza excesiva y el cambio de clima entre el 12,000 y 7,000 a.C. Del 7,000 al 5,000 a.C., los clanes se vuelven seminómadas, se establecen de forma provisional en la orilla de los ríos o lagos. Elaboran herramientas de piedra y hueso. Aprenden la cestería y el tejido de redes y cuerdas para la pesca y la ornamentación. Desarrollan la pintura rupestre y el arte petrográfico. Perduró esta forma de vida hasta mediados del siglo XIX. Algunas tribus se asentaron permanentemente. Aprendieron a cuidar las plantas, construyeron sus aldeas, no existían los estratos sociales y reconocían a un jefe o líder religioso. Las características generales de las culturas del norte. No dejaron registros escritos de su cultura. Se sabe de estas por los vestigios arqueológicos y por las crónicas de los primeros religiosos y conquistadores españoles. Los mexicas o aztecas los llamaban chichimecas, que significaba linaje de perros. En Aridoamérica, la cultura de los chalchihuites fue un centro minero que comerciaba con Mesoamérica. En la zona de Oasisamérica, la cultura del mogollón vivían en cuevas al borde de acantilados, como la ciudad de Casas Grandes. Construyeron montículos ceremoniales de adobe y sus construcciones eran de madera con adobe para resguardarse del clima. Aridoamérica. Sus características geográficas. Esta región se ubicaba en el norte de México y sur de los Estados Unidos de América. Es una zona desértica o semidesértica. El tipo de asentamientos eran nómadas, agrupados en pequeños grupos. Sus actividades económicas eran la caza y la recolección de frutos, pesca cerca de las costas. Sus características culturales: trabajo de pieles, conchas, caracoles, guajes, cestería, arco y flecha. Su religión era politeísta. Oasisamérica. Sus características geográficas. Esta se ubicaba en el suroeste de Estados Unidos de América, Arizona y Nuevo México, y noroeste de México, Sonora y Chihuahua. Era una región húmeda dentro de una amplia zona desértica. El tipo de asentamiento eran seminómadas agrupados en pequeños núcleos urbanos. Sus actividades económicas eran la agricultura primitiva, caza, pesca, recolección de frutos y comercio.
Sus características culturales eran la cestería, la alfarería, construcción de obras hidráulicas y su religión era politeísta. La región que ocupaba la parte central, sur y sureste de lo que hoy es México, así como los territorios actuales de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Costa Rica en América Central, se denomina Mesoamérica. Las características geográficas. Esta se representaba por ser una zona húmeda, templada y tropical. El tipo de asentamientos eran sedentarios, construyeron importantes centros urbanos y ceremoniales. Sus actividades económicas se basaban en la agricultura, cultivo del maíz, frijol, calabaza, chile, chía y tomate. Practicaban el comercio, los sistemas tributarios y la expansión por conquistas. Sus características culturales. Desarrollaron la astronomía, la arquitectura, pintura, música, alfarería, cestería, textiles, entre otros. Practicaban la religión politeísta. Has recorrido brevemente las 3 zonas culturales del México antiguo. En nuestro próximo video conocerás más a detalle las áreas culturales de Mesoamérica y su desarrollo durante su periodización preclásica, clásica y posclásica. Hasta pronto, pequeño historiador.